Buen día, Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día. buen día, a ver si me escuchan. Hola, hola. Sí, profe, se lo escucha. Ah, bien, perfecto, buen día. Bueno, hoy veo ninguna cámara prendida. A ver si alguno prende para ver si la conexión va bien. Ya estamos grabando la clase. Profe, a mí lo que me pasa con, por ejemplo, yo como para dar mi ejemplo, eh, el, ¿cómo se llama? Y tengo que apagar la cámara, salir y esperar como unos segundos, minutos hasta que se vuelvan todos y después prendo la Ajá, cámara de vuelta. Si a alguien más le pasa, yo soy la única que tiene ese problema porque todos bien. conmigo también a veces. Pero Entonces bueno, capaz que sea algo de tu compu. Si te pasa lo mismo con dos puede plataformas ser. distintas, capaz que sea tu computadora. Sí, porque sabía que Meet, ese era el problema y por eso algunos prefieren Webex ahora, pero tal vez se sobrecalienta o sea, sí se sobrecalienta la computadora con las cámaras, tal vez, pero bueno, voy a tener cuidado que no se trabe. No, no hay problema, no hay problema. Bien. Sí, yo imaginaba, porque encima veo mucha gente conectada, pero veo muy pocas caras. Ahora solo veo dos. Y tenemos varias páginas hacia allá. Bueno, llegamos a... Estamos en el último tramo. Vamos en junio, 3 de junio. Em, Revisando calendarios y demás, respondiendo a ver también algunas preguntas que dejaron. em, Recién recibí un mensaje ¿no? Por Facebook de un alumno. No encontré su mensaje privado que me envió, así que en todo caso me escribe por acá o vuelve a poner un mensaje o envía un mail a la cátedra que es deasistido@gmail.com. Ahí también podemos revisar cualquier cosita. eh, no sé por qué tema. Les comento más o menos cómo se viene desarrollando los problemas que conté al principio con la facultad y demás. Ayer, antes de ayer, se comunicaron conmigo, así que ya, ya estamos encaminados con el tema de los alumnos que no están en lista y que están en condiciones de poder cursar. Ya mañana viernes voy a pasar a informar ese listado, así que estimo que la semana que viene ya van a tener una resolución sobre eso. Siempre les repito lo mismo: no dejen de ir, de preguntar, de llamar, para asegurarse de que al final de cursada aparezcan en lista. Eso es fundamental, porque si no después va a ser todo un problema. Igual ya me avisaron que hay ciertos problemas que en julio se van a, perdón, se van a solucionar y van a estar todos bien, pero más que nada porque después la nota no aparece, se pierden, la cargan, etcétera. Si logran estar en lista antes de finalizar la cursada, se evitan todos los problemas futuros. Em, Otra de las cositas que me habían mandado mails, hay, supongo que igual no están en clases, pero si se llegan a enterar algunos amigos, gente que rindió libre y aprobó y me avisaban de que ya no iban a cursar más. No hay problemas, no les llegué a responder, les responderé mañana en todo caso, pero ya está, están en las listas quitadas. Y creo que no hay mucho más. Clase vamos a tener hasta... Nuestra última clase formal va a ser el viernes 20, perdón, el jueves 24 de junio, y el jueves 1 de julio ya nos vamos a encontrar solamente para ver la lista y cualquier inconveniente que haya con esa lista que les comentaba el otro día.
Nuestra intención es que el jueves 17 nosotros publiquemos una lista, que ya se las comenté en la clase anterior, una lista con la condición de cada alumno con respecto a los prácticos. Este año van a tener pocos prácticos, porque ya arrancamos tarde y entre feriados y mesa de examen se nos complicó un poco. Pero van a tener por lo menos 2 prácticos más, lo que viene de Photoshop y una que va a ser de presentación multimedia, digamos, que van a ser como pequeñas herramientas que le va a ayudar a sus presentaciones. De todas formas, vamos a colgar para que ustedes vean si hay algún error, si alguien envió y no está cargado. Así, antes del primero lo solucionamos y nosotros entregamos las actas inmediatamente. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta con respecto a lo que venimos viendo, ya sea administrativo, de software, lo que quieran? Este es el momento. ¿No? Ni para hablar un ratito, nadie. ¿No? Bueno, la clase se hace siempre. Profe, una Sí, consultita. Entonces, viendo un poco el calendario, nos estaría quedando 3 clases, ¿verdad? Perdón, 2, porque tendríamos la del 10 la próxima semana, después viene el feriado 17 y vendría la clase final el 24, ¿es así? mira, en el calendario académico el 17 no figura como feriado. Figura como que lo trasladaron para que sea 20 y 21 en el calendario académico de la facultad. Así que eso sería cuestión de que nos confirmen. Vieron que el 24 primero se hizo feriado, no se hizo feriado, después se hizo feriado de vuelta, después fue un desastre. Entonces, estamos a la espera. Si se decreta feriado inamovible el jueves 17, sí, va a ser el 10 y el 24. Si no, va a ser el 10, el 17, el 24 y cerramos el 1 de julio. Pero nos quedan sí entre 3 y 4 clases. Perfecto, profe. Gracias. Ya. Piensen que todo este silencio, cuando ustedes están viendo el video en YouTube, no van a entender por qué nos quedamos todos mirándonos. Bueno, si no hay dudas, vamos a arrancar con la clase de hoy. Aprovecho. Voy a hacer lo mismo que hicimos al principio, en las primeras clases. Los que sean de diseño, si pueden levantar la mano, entonces me queda acá marcado y quiero ver cuánta gente de diseño se está conectando, porque en el último tramo vamos a tener que desdoblar de alguna manera y dar algo específico para arquitectura y específico para diseño. Así que hasta ahora son 4. Si son muy pocos, por ahí en la misma clase nomás podemos llegar a hacerlo. Bien, siguen sumando más. Bueno, ahora los contabilizamos. No los bajen, ahora en algún momento los contabilizamos para ver a ver si llegamos a 10 por lo menos. Clase de hoy. Vamos a continuar con Photoshop. Vamos a ver un poquitito más en profundidad. ¿Alguien pudo ver, tocar, se encontró con algo? ¿Tiene algún problema con, con Photoshop? Al final de esta clase vamos a dejar la consigna, al igual que en Illustrator, que puedan ir haciendo diferentes, no un práctico, sino pruebas, tocar, verificar las cosas que vamos viendo hoy. Pueden publicar, pueden subirlas, pueden enviarlas para que la clase que viene ver si alguno tuvo algún problema y poder solucionarlos. Y ya sí la clase siguiente va a ser la entrega de Photoshop. ¿No? ¿Nadie? Bien. Siete alumnos de diseño, bien.
Bueno, Photoshop. La clase pasada vimos lo que son las herramientas principales de Photoshop con las que uno va trabajando. Del lado derecho van a encontrar las paletas. Esas paletas, perdón, paneles, esos paneles se complementan con las herramientas que estamos utilizando, que son las del lado izquierdo. Lo más importante en el uso de Photoshop son las capas. Algo de eso les pude comentar la clase pasada y mostrarle en base a esas cosas que iba haciendo, recortando, pegando y explicando lo de las capas, que cuando las capas están más arriba, está más adelante. Y todo el manejo de capas tiene que ver con, si bien esta profundidad que se realiza en la imagen, las selecciones se pueden manipular por capas. Van a ver que en mi caso yo tengo el panel de capas, lo tengo abierto porque es cómodo ver el listado de capas. Y van a encontrarse con un montón de herramientas dentro de la interfaz. Voy a contar muy rápidamente, pero más que nada por uso, ver las que son más utilizadas y que eso les va a servir después para ver después. Combinar todas las herramientas también es útil. Pero, ahora está todavía. Pero, a ver si puedo abrir esta. Ahí. Bien. Pero siempre combinando para dar un mejor resultado. Con respecto a las capas, siempre que uno abre una imagen, que ahora lo que estuve haciendo fueron capturas de Google Maps, buscando algunas imágenes que anden sueltas por internet como para mostrarles lo que es el trabajo cotidiano, digamos, de dónde uno va, y más en plena pandemia, de dónde uno puede sacar esas imágenes para trabajar. Va a encontrar que la imagen que abre es un JPG, no tiene capas, ¿sí? Cualquiera de los archivos que uno traiga no viene con capas, por supuesto, porque es un archivo lo que se llama comprimido. Un archivo comprimido, como ser el JPG, el GIF, el PNG o cualquiera de las otras extensiones, no guarda ningún tipo de información. El PNG hoy en día guarda porque en algún momento existió una herramienta que se llamaba Firework que trabajaba de igual manera que en Photoshop con PNG. Entonces el formato PNG quedó como archivo de internet pero con más información. Vamos del principio, el archivo JPG comprime y les habrá pasado que cuando quieren guardar algo o exportar algo a JPG, a ver si puedo hacerlo desde acá, vamos a poner guardar como. Ahí, un poco, ahí, la pregunta que me hacían en el chat tiene que ver con esto que voy a mostrar. Más información en el sentido de mayor cantidad de píxeles, mayor cantidad de la variación de paletas de colores, o como en este caso, capas. Fíjense que si agarramos esta imagen, vamos a borrar un poco. Cuando llego a este punto, vemos el grado de compresión, si quiero un archivo más pequeño o un archivo más grande. En esas opciones de imagen voy a poder tener, y por supuesto, lo que hace que el tamaño sea más pesado o más liviano ese archivo es el grado de compresión. El grado de compresión del JPG, llévenlo a esta idea de lo que veíamos la clase pasada cuando elegíamos la tolerancia de la varita mágica, ¿no? Esa tolerancia lo que hace es toma un píxel de referencia y toma un grado alrededor de ese píxel, los más similares. La compresión pasa lo mismo. Si uno toma como referencia, que no lo hace uno, sino lo va haciendo el software, cuando va encontrando dentro de ese grado de tolerancia que puedo modificar si quiero un archivo más pequeño o un archivo más grande, si logran ver en esta parte de la imagen, que cuando pongo un archivo grande se ven como muchas variaciones de píxeles en cuestión de grises. Cuando pongo un archivo más pequeño, lo que hace es los píxeles que están cercanos y tienen
poca imagen, poca diferencia, lo convierte en uno solo. Por eso uno ve que acá no hay escalas de degradé, sino más bien hay pequeñas franjas. ¿Logran ver eso, no? Sí, profe. Bien, Sí, bien, gracias por la respuesta. Entonces, acá hablamos de una calidad baja, media, alta o máxima. O sea, dependiendo qué es lo que uno necesita, es la manera de sacar ese archivo. Y más que nada para los chicos de diseño, tienen otra opción de exportarlo para pantalla, que es una opción que viene con Photoshop, que aquí puedo exportar para web o exportar como. Son las dos opciones. El exportar como, vamos por el más simple primero, exportar para web dice heredado porque eso se usaban en las versiones anteriores, donde lo que hace es comprimir. Si la imagen es muy grande, directamente me da la posibilidad de convertir en algún formato para web, GIF, JPG, PNG, y dentro de ese espectro puedo manejar el grado de compresión según la calidad que quiero. Si una calidad media, baja, ¿sí? Y vamos a ir viendo el tamaño de salida. Como eso es heredado, ya hoy se usa otra forma de exportar, que es exportar como. Es exportar como, lo que me da es la ventaja, cuando cargue, de poder exportar la misma imagen en diferentes salidas. A ver, me terminó llevando a la misma pantalla. Ah, sí, como que... A ver, perdón, me perdí. Vamos de nuevo. Exportar. Vamos, no, sí, perdón, sí, exportar. Ya la edad me está jugando en contra. Entonces, puedo hacer un seteo. Entonces, esta imagen puede ir en JPG, tamaño X1. Si necesito que sea el doble, puedo setear acá. Entonces, esa imagen esa va a tener una salida de ese tipo. Y acá arriba en escalar puedo ir agregando diferentes opciones de salida para la imagen. Entonces, cualquiera sea las opciones, yo puedo sacar de acá, eso lo habíamos visto en Illustrator, pero muy por arriba, cuando exportar, y puedo exportar una misma salida en diferentes tamaños, inclusive, porque siempre está orientado para pantallas, entonces puedo tener diferentes variaciones. También esto me va a permitir a que, si esta es la imagen, en tamaño del lienzo, pueda modificar esa imagen, como modificar el lienzo de salida, que es distinto al origen de la imagen, ¿sí? Entonces se puede hacer cuando uno va a exportar. Eso no es más que hacer prueba y error, pero generalmente uno cuando mete una imagen necesita una imagen de salida. Es configurar siempre la imagen de salida. Y fíjense que siempre hago mucho hincapié en cómo lo que se llama la imagen de entrada y lo que es la imagen de salida. Saber a dónde va a ir a parar esa imagen y saber el origen de esa imagen. El origen sobre todo por la cantidad de píxeles. Si tengo una imagen que es muy pequeña a 72 dpi y lo tengo que usar en un panel de 1 metro por 1 metro, cuando estire esa imagen se va a pixelar completamente. Entonces tengo que saber qué es lo que meto como imagen y qué es lo que saco como imagen desde ahí. Todo esto era para iniciar la etapa de las capas. Fíjense que esta imagen, cuando la traigo, que es un JPG, que se refería a información, es que acá es una imagen plana. Si hago doble clic a esto, lo convierto en una capa nueva y ahí es donde comienzo a trabajar en Photoshop con esta idea de capas. Entonces, puedo agregar muchas capas por arriba. Cada capa puede tener una información completamente distinta. La que está más arriba está más adelante. Entonces, eso va a hacer que... Vamos a
Vamos a hacer una selección rápida. Ven acá, la capa de la franja está por arriba, la franja de la cabeza está por detrás. Si cambio el orden de las capas, voy a ver cómo esa imagen se va a mezclar. Y eso tiene que ver con el orden de las capas. Entonces, cada cosa que uno va a trabajar, va a ir manipulando esas capas, ese orden de capas. Entonces, por supuesto, hice una selección muy brusca. Si yo tomo un poco más de detalle, como hemos hecho en la clase anterior, voy a tener siempre un mejor resultado. Combinando siempre la dureza del pincel, y eso me va a dar la posibilidad de manipular el objeto como quiera. Entonces, seguimos agregando partes fundamentales, lo que son las selecciones, lo que son las capas, el orden, los pinceles, la dureza. Son 3 o 4 objetos, elementos y herramientas con las que voy a trabajar, que son las que me va a ir dando un buen resultado en Photoshop. Vamos a ver rápidamente unos paneles más. Si van al menú ventanas, van a encontrar todos los que están disponibles. Yo tengo solo algunos activos acá, y los que faltan podemos activarlos desde acá. Algo que creo que no se los mencioné. Pueden ver distinta la interfaz que la que ustedes están viendo acá con la que ustedes tengan en su máquina. Va a ser similar, pero seguro es distinta. Esta es una versión de Mac y la mayoría trabaja en una versión de PC. Pero en esencia tiene que ser lo mismo. Las herramientas tienen que estar en el mismo lugar y el orden en el mismo lugar. Por eso trato de dar los métodos de teclado por ahí en Windows, que es lo que la mayoría usa, para no confundirlos. Entonces, Alt, cuando hablábamos del tampón clonador, y eso para seleccionar el origen y demás. O sea, cada vez que voy mencionando, si me confundo por ahí, me escriben en el chat o me interrumpen, no hay problema. Si no se entiende algo de lo que están viendo. El primero y principal, y algo que evolucionó también con el uso de Photoshop, antes había la posibilidad del control Z, lo que se llamaba el retroceso. Antes había una sola opción, y sí en el paleta de historias. Hoy ya Photoshop eso cambió y puedo ir hacia atrás tantas veces como necesite. La paleta de historias, el panel de historia, lo que me va a dar es la posibilidad de recorrer hacia atrás la cantidad de veces que haya utilizado de pasos. Fíjense que el borrador, que fui haciendo pequeños clics, están todas esas opciones. Quiero que tenga la posibilidad de crear lo que se llaman instantáneas. La instantánea es un momento dentro de esa edición. Entonces, vamos a generar una instantánea acá en este punto. Nueva instantánea. Ok. Y fíjense que acá arriba queda. Esta primera que aparece es el inicio de todo este historial. Creo que yo lo tengo seteado para que guarde, creo que 10 pasos o 20 pasos. Después de eso, se va borrando los primeros pasos. Entonces, puede que en algún punto no llegue hasta los primeros, las primeras modificaciones de la imagen. Entonces, con esta, que es la primera, al hacer clic, vuelve la imagen original. Ahora tengo una instantánea, me va a permitir llegar hasta ese otro punto, y después tengo la posibilidad de ir paso por paso. Entonces,
dependiendo de lo que estén haciendo, uno puede ir generando modificaciones de ese documento y ir generando instantáneas. Entonces, cada vez que tengo que exportar o sacar una imagen desde acá, lo puedo ir volviendo a esos pasos solamente con la instantánea, sin necesidad de tener que ir generando documentos distintos. Por ejemplo, acá generé una instantánea, entonces ahora voy a aplicar, luego lo vamos a ver a esto en detalle. Obviemos el paso de que en realidad tengo un solo paso más en la historia, digamos, ¿no? Damos de cuenta que hice más cosas y esto me va a permitir hacer una nueva instantánea. Entonces, si tuviera que trabajar con este archivo y exportar en naranja y después exportar en azul, puedo navegar entre las diferentes instancias de los pasos que se hicieron en la imagen para llegar a cumplir esa imagen de salida, digamos. A ver, acá. La otra posibilidad que tengo es generar un archivo nuevo a partir de ese estado, de ese punto dentro de esta modificación del archivo, donde acá puedo generar un nuevo documento. Y lo que hace es ese mismo paso que tuve, a donde llegué, genera un documento nuevo que se va a llamar como el nombre de la pared. Fíjense que acá son iguales, pero esta tiene todas las capas, no tiene todas las opciones de historias. Por ahí no se nota mucho la diferencia porque estoy trabajando con algo muy simple, pero me permite tener una versión basada en el último paso que hice en esa modificación del documento. En historia siempre puedo volver a las diferentes instancias y tengo un archivo nuevo para poder seguir modificando con las mismas características. Es como generar una instancia, pero en un punto de un documento donde puedo seguir modificando, digamos. Vean la idea de tener un documento distinto. Profe, Sí. ¿Sí? ¿dónde aparece el historial de borradores? Porque yo no lo tengo acá No, el en historial es ninguna uno capa. solo. El historial es uno solo. Vos lo que vas a encontrar es si usaste el borrador. A ver, voy a dejar la paleta de historias acá. Claro, a mí no me aparece directamente el historial de ese porque no lo usé. Eh, ¿Te aparece vacío o no ves, no ves el panel? No veo, dice capas nomás, capas y No, y canales y entonces trazados. anda a la opción ventana, al menú ventana, y en el listado busca historia. Y ahí encontré. Gracias. Bien, todo lo que no estén, por eso yo repetía de que esta configuración de los paneles, así la tengo yo por el uso. Entonces, todo lo que no estén acá, lo tienen que buscar siempre en el menú ventanas, y ahí está el listado de todas las ventanas disponibles. Nosotros vamos a activar algunas para el caso, pero seguramente no van a encontrar todas ahí. Bueno, ya que lo saqué, aprovecho y muestro que cada vez que haga algo sobre la capa, aunque sean pequeñas acciones, eso va a ir cargando un ítem de historia, que yo puedo volver hacia atrás, simplemente llegando hasta ese lugar y moverme dentro de eso, eliminar, volver el paso de atrás, generar una instantánea, lo que quieran en base a ese panel. Vamos para acá de nuevo. Bien.
los paneles que uno utilice tienen opciones, tienen más opciones de configuración, ¿sí? Que pueden potenciar esa herramienta. Fíjense que acá, aprovecho para mostrar el error, hice esto de pasar los pinceles justamente por la capa donde estaba el recorte de la cara. Entonces ahora quedó todo unido y no puedo volver atrás. Perdón, sí puedo volver atrás con la historia, pero digo, pierdo esta imagen para poder manipularla. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado ahí? Que las modificaciones siempre las haga en una capa nueva, para que pueda seguir usándola. Entonces vamos acá. Si quiero hacer lo mismo, genero una capa nueva. Voy a borrar todas estas que están sin uso acá. Son solo estas tres las que tengo activas. Si quiero hacer lo mismo que hice recién, simplemente creo una capa nueva y por arriba de esa hago todas las modificaciones que quiero. Pero después esa capa me queda independiente a la imagen que estoy modificando. Y eso me va a permitir combinar con otras cosas. Ahora voy a mostrar otras cositas más referidas a las capas. Decía esto que todas las capas tienen un montón de otras opciones que sirven para potenciar un poco este apartado. En este caso de capas, yo puedo crear unas nuevas capas, puedo copiar el estilo CSS de esas capas, que es lo que a principio hablábamos, la gente de diseño por ahí que estaba un poco más orientado a web, tiene esa posibilidad de hacer modificaciones o trabajar con interfaz para UX, UI, para desarrollo de interfaz de usuario, y puede copiar, a ver si puedo, ahí copié y un momento, perdón porque no estoy compartiendo, a ver. Acá. Ahí lo que hice fue, vamos de nuevo, un bloc de notas, copié el estilo CSS de ese objeto que estaba ahí, que era un trazado, un pincel con color naranja, borrado y difuminado, y eso lo voy a trabajar para web, y copio y pego. Y eso lo que me va a generar a mí es una imagen en PNG y una ubicación. Y esto es código puro para trabajar orientado a web. Entonces eso también potenciaría el uso de estilos desde allí. Déjenme volver a Photoshop. Aquí. Bien. ¿Hay alguien en la sala que esté orientado a web, el diseño, no? Estoy viendo los chats. Belén Ramírez me pide repetir el proceso. ¿De qué parte? Porque recién lo veo. ¿Qué partes querés reverlo? Y no se olviden igualmente que el video queda, lo voy a subir a YouTube, así que lo pueden ver las veces que necesitan. El dato, perdón, no entiendo, pero repito lo último que hice. Vean esta idea de la carga de capas, de que cada capa es independiente. Decime si te referías a eso o a lo del CSS. Cada capa es independiente y tengo la posibilidad de ir generando según las capas, ¿ah? Ir potenciando esa herramienta, digamos, y lo que último que vi fue copiar el CSS y pegarlo como código de CSS para trabajar en programas de diseño web, digamos, un Dreamweaver, un Expresso,
no se me viene otro a la mente. Pero programas que trabajen con codificación específicamente. Por eso no toco mucho, porque eso está más orientado a, a un área específica dentro del diseño. Estoy tocando cosas, me parece. Video. Ahí estoy. Se ve que toqué el video y toqué el audio. Me quedé por fuera. Bien, volvamos acá. Volvamos. Entonces, también copiar el SVG. SVG es un formato vectorial orientado a web. En clases siguientes, cuando veamos algo más orientado a web, voy a explicar. Pero para completar esta mención que hacíamos al principio de compresión de archivos, los archivos que son orientados para web tienen que ver con JPG, GIF y algo que se asemeja al PDF en impresión, existe el PNG. El PNG es un archivo portable de imagen. Entonces, un archivo portable de imagen puede tener mayor o menor información guardada dentro. Información, que es lo que hablábamos al principio, se refiere a esto, a que pueda abrir el documento y seguir conservando las capas para poder modificarlas. Entonces, si voy a mandar el archivo a un colega, probablemente tenga que mandarlo en Photoshop o en PDF, y si mando un archivo para que se imprima o para un archivo final, probablemente sea un JPG. La diferencia radica en que un PNG tiene lo que se llama el canal alfa. Habrán visto muchas veces una imagen con el fondo transparente. El fondo transparente es un canal alfa. El PNG tiene propiedades de mucha cantidad de colores, pero orientado a pantalla. Entonces, uno va a elegir qué tipo de archivo va a utilizar dependiendo del dispositivo de salida. En este caso con el que estamos trabajando, y la mayoría son arquitectos, futuros arquitectos, vamos a trabajar con lo que es JPG. JPG va a guardar la cantidad de información que sirve para imprimir. Menos de eso, como GIF y PNG, no sirven para imprimir. Díganme si me parece que embrollé un poco, pero díganme si se entendió. Hay más información técnica de eso, pero creo que no es necesario en esta instancia donde somos tan pocos diseñadores en la sala. Bien. Bien por las manitos. Gracias. Sigamos por acá. Hay otras opciones de capa, de generar... Activamos de nuevo. Convertir en una mesa de trabajo, eso lo vimos al principio de la clase, que puede ir generando diferentes mesas y esas mesas poder modificarlas. Todo eso es sí, básico. Bloquear una capa, no hay más que contar de bloquear una capa. Fusión, máscara de recorte, no ahora. Después combinar las capas, que si yo quiero ya que la información que tengo acá puedo combinar y convertir estas dos en una sola capa, combinar capas o combinar visibles, etc. Todo eso tiene que ver con propiedades a las capas. Mucho de lo que dije está también en estas opciones, donde puedo bloquear o que no haya pinceles, o bloquear definitivamente la capa, que no se pueda escalar, lo puedo modificar de acá. De esta parte, son dos cosas que hay que tener como presente. El tipo de capa, que lo puedo reacomodar, pero en el tipo de capa tengo un listado importante, vamos a seleccionar esta, de tipos de capas. Y lo otro es la opacidad de esa capa. La opacidad, o por lo más fácil, me maneja la transparencia. O sea que esa imagen sea más o menos transparente. Acá no se nota mucho la diferencia porque está justo sobre la otra imagen. Pero bueno, ahí por ejemplo se nota
el grado de transparencia que tiene esa imagen. Y la otra es el tipo de máscara. Fíjense que ahora que esta imagen está corrida, se ven un montón de imperfecciones en el corte, que al estar puesto en el mismo lugar, se funden con la imagen original. Entonces, eso hace que se pueda mezclar. Ahora, voy a aprovechar esto para utilizar tipo de máscara. ¿Qué es lo que hace el tipo de máscara? Me va a permitir generar una relación con las capas que están por debajo. Entonces, una posibilidad de disolver es con puntitos, oscurecer, multiplicar, subexponer color, sobreexponer color, color más oscuro, aclarar, trama, un montón de opciones de capa que inclusive van a ver que hay lugares en donde se va a suavizar estos recortes que tienen. Dependiendo de eso, la clase que viene ya vamos a ver algo más aplicado sobre lo real, van a tener el resultado. Y eso depende mucho de prueba-error, digamos, no es que uno va a ir y siempre va a utilizar multiplicar. Y dependiendo del caso es lo que va a dar ese capa, según el uso del cual necesitan. Ahí. Entonces, probablemente voy a... Tamaño de pincel y dureza de pincel, puedo ir suavizando esos bordes que yo lo veo imperfectos. Con el pincel blando me va a permitir que sobre todo los que son la parte de cabellos, de pelo, es donde necesito mayor transparencia. Y eso me va a ir dando un resultado con respecto a las distintas imágenes. Y todo esto trabajando con las capas. Cada una de las opciones que le agregue a una capa, van a ver que los voy a ir viendo desglosados. Por ejemplo, la capa 17 tiene un efecto de superposición de color. Eso pues lo convertimos en naranja. Si yo deshabilito a esto, no, este fue en azul. A ver. Claro, esta capa era en azul, pero el efecto que tiene es superposición de color. Si quito esto, me va a volver a la opción original, digamos, no va a tener aplicado ningún efecto. Ahora cuando lleguemos abajo, vamos a ver todas las opciones de efectos que tenemos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, Sí, ya profe. la clase que viene vamos a trabajar con algo aplicado para ver esta relación de capas y para qué sirve realmente. Algo vimos la clase anterior, pero por ahí vamos a completar con un caso para arquitectura y un caso para diseño. Capas nuevamente. Aquí. Vamos a... Yo no tengo a mano ninguno. Voy a usar esto que tengo a mano nomás. Estoy abriendo Illustrator en este momento. Voy a agarrar algo. Y nada. No están viendo mi pantalla de Illustrator, ¿no es cierto? Se sigue viendo Photoshop. Sí, seguimos viendo la imagen de Photoshop. Bien. Bueno, acá lo único que hice fue abrir Illustrator para no cambiar de pantalla de vuelta. Escribí un texto, lo convertí a curva, lo copio y vuelvo a Photoshop. Lo que voy a hacer ahora es pegar un objeto vectorial traído desde Illustrator. Tengo opciones de pegar como píxeles, trazados, formas, etcétera, etcétera. Lo que voy a utilizar ahora es objeto inteligente. O sea que le pueden preguntar lo que quieran, que el objeto lo va a saber. Objeto inteligente. Fíjense que acá en el icono, en la capa, cambia a diferencia de una capa normal. Tiene unos pequeños rectángulos ahí. Eso sí que es un objeto inteligente.
A ver, voy a compartir las dos cosas para que se pueda ver el cambio. A ver. Podría tocar en cualquier lado. Acá, hoy, ahora sí. Voy a compartir pantalla. Estoy compartiendo toda la pantalla para poder hacer esto. Este objeto, que es un objeto, es texto, pero ya está convertido a objeto, o sea, deja de ser texto, no es editable. Al hacer doble clic sobre el objeto inteligente, lo que va a hacer es, me va a abrir automáticamente Illustrator, para que cualquier modificación que yo haga de ese objeto, lo guardo, vuelvo a Photoshop y van a estar aplicados esos cambios. ¿Sí? Entonces, la ventaja de esto es que uno puede ir trayendo cualquier objeto dentro de Illustrator, ya sea un plano o ya sea alguna marca, alguna edición, y haga la modificación. Cuando vuelva, va a estar aplicado esta modificación. Eso me permite a mí de poder trabajar con un montón de objetos dentro sin perder lo editable del origen de ese objeto. Estoy viendo a Illustrator solo. Aquí. Photoshop, perdón. Acá. Bien, y eso es muy útil como capa. Y no solamente lo puedo tener como vector, sino también, por ejemplo, esta capa de imagen. Acá había una opción que me salté hoy a propósito, que decía convertir en objeto inteligente. Eso lo que va a hacer es que esa imagen que está ahí, yo la pueda editar por fuera de lo que está ahí. Entonces hago doble clic y me va a habilitar la posibilidad de editar ese objeto solo. Si a ese objeto solo le hacemos le apuntamos media cara, cuando lo guardo, va a estar aplicado ese objeto dentro del archivo principal. Entonces puedo tener ese archivo principal con un montón de objetos y cosas que en realidad están editadas por otro lado. ¿Se entiende? Bueno, bien. Bien, gracias por esas manitos. Gracias a ti que no estoy tan solo, hablándole a una pantalla. Profe, ahí le preguntan qué significa que sea un objeto inteligente en el chat. En el chat, a ver. No sé por qué no veo. Gracias. Te voy a nombrar mi asistente. A ver, ¿qué significa que sea un objeto inteligente? A ver, básicamente el nombre, por eso hice el chiste de que le haces una pregunta y te responde. En realidad, que sea inteligente, lo único que quiere decir es que puede conservar sus propiedades de edición de origen. Entonces, si estás trabajando en diseño y tenés una marca madre y después la vas aplicando, esa marca vas a poder seguir modificándola sin modificar el original de eso, pero sí donde está aplicado. En la clase que viene, cuando veamos algunas aplicaciones sobre otras imágenes para hacer montaje, van a ver un poco esta manipulación que se puede hacer. Pero básicamente es que uno pueda seguir manteniendo las propiedades. Entonces, cuando está acá el objeto, es como si fuese una imagen. Imagen me refiero a que esto que está acá, que es un recorte de una imagen, yo no puedo manipular nada de lo que está dentro. Y esto que es un vector, yo no puedo manipular acá nada que esté adentro. Lo tengo como un objeto entero, como si fuese un grupo.
pero si hago doble clic puedo ir a editar ese archivo original. ¿Cuál es la diferencia? De que si esta imagen, como es un vector de origen, y a mí se me ocurre ampliar y ampliar y ampliar, en ningún momento voy a perder la definición que tiene, porque ese archivo de origen es un píxel. Perdón, me colgué mirando el píxel. Ese archivo de origen es un vector, entonces voy a poder manipular ese objeto como quiera, siempre. A ver si puedo hacer el ejercicio. A ver. Ahí lo llevé a lo más chico posible, ¿sí? Acá esto ahora se ve bien, más allá que se ve en píxel porque Photoshop trabaja de esa manera, digamos, pero a la resolución del 100% lo veo bien. Si esta imagen lo tengo que ampliar, a ver si puedo hacerlo desde acá, en la vista previa que yo tenga de esa imagen se va a ver pixelado. No sé si logran ver que, acá, bueno, no, acá sobre este no, pero acá sobre esta curva se ve bastante pixelado. Cuando doy Enter, o acá arriba tengo la posibilidad de cancelar o aceptar, cuando acepto esa transformación, voy a recuperar esa visualización de vector sin haber perdido calidad. Entonces lo que hace es como que se vuelve a generar el archivo en el tamaño. Entonces siempre conviene estar trabajando con objetos inteligentes porque voy a poder escalarlos o manipularlos. Cuando uno trabaja, por ejemplo, en cartelería, en referido a diseño, uno trabaja en escala. O sea, si tiene que hacer un cartel de ruta de 4 metros por 5 metros, probablemente la computadora no responda a tamaño tan grande. Entonces uno trabaja a escala, trabaja una proporción con tantos píxeles. Se puede manipular, pero cuando se agrande al tamaño real para imprimir y ser objetos inteligentes, no pierde la calidad, se escala automáticamente. Básicamente esa es la idea de poder trabajar con objetos inteligentes. Bien. Lo que hice fue aplicar un pequeño filtro de imagen. Y bien. Superponer, opacidad. Nuestro panel de capas, perdón, de texto. Vamos a trabajarlo desde acá. Hay herramientas en la derecha que tenemos como objeto de degradé, pero eso se van activando cuando lo trabaje de este otro lado, por ejemplo. Acá tengo mi herramienta de degradé. Voy a agarrar una máscara nueva, que cuando uno trabaja en Illustrator, por ahí esto lo que hace es dibuja una forma. Acá lo que hago es crear una capa nueva para que lo que vaya a usar se aplique a esa capa. Entonces, voy a aplicar un degradé, vamos a usar otros colores. ¿Qué pasó acá? Ahora no recuerdo si lo mencioné o no, pero arriba, al igual que Illustrator, hay un panel de herramientas interactivo que adapta las funciones según la herramienta. Entonces ahora cuando activo la herramienta de degradé, me va a habilitar todas las opciones que tengo de esa herramienta. Entonces, acá tengo la opción de que sea la herramienta del color primario, que es el que está delante, al color a transparente. La posibilidad de hacer el color primario al color secundario, que sería el azul, en base a lo que tenemos acá al costado. Y eso me va a permitir dibujar el degradé como quiera, para donde quiera. Lo que hago es clic y arrastro, y eso me permite, si hago muy corto
el tramo me va a generar menos instancias de degradé del color primario y del color secundario, y cuanto más se extienda, más grande va a ser la transición entre un color y otro. Eso lo podemos ir nosotros manipulando de esa manera, que por ahí en Photoshop, en Illustrator, tenía el tramo y después podía mover y generar ese punto de donde se generaba este traspaso de color. Si abrimos el panel de degradé, voy a encontrar un poco más de opciones para elegir en diferentes tipos de degradés, que ya vienen preseteados. Y fíjense que ese relleno de degradé que lo aplique me aparece acá en el panel de capas como la capa que tiene el degradé y la capa de arriba que tiene como el relleno de ese degradé. Que si desactivo, me aparece el degradé original y lo otro me aparece como capa. Pueden notar que acá hay como una flechita que marca hacia abajo. Eso es lo que está indicando, van a ver que está corrido unos centímetros hacia la derecha, y eso marca que esta capa está aplicando a esta capa. Si yo cambiara el orden de esa capa, me voy a encontrar que, acá arriba, ese degradé va a aplicar a quien yo vaya, sobre quien vaya a aplicar esa capa. Eso es fundamental en el uso de las capas, que siempre tengo la posibilidad de ir aplicando como capa independiente, y eso me va a permitir que lo pueda manipular. Así como la selección va a permitir de que pueda manipular esa capa sin problema. Y una vez que está convertido en capa o en selección, puedo aplicar todo lo que ya vimos hasta ahora. Si lo fusiono, si lo hago transparente, si esto lo pongo por detrás y el objeto quede por delante. Tengo miles de maneras de ir trabajando y cambiando el efecto que produce en base a las capas. Acá se vuelve a notar imperfecciones porque quité el tipo de capa, lo dejé normal, y eso hace que se vean otras partes, pero repito, siempre tiene que ver con qué es lo que cuál es el resultado que estoy buscando. Un poco más rápido, a ver, acá paletas, vamos a mirar acá. 3D, no vamos a ver nada. Acciones, lo voy a activar para mostrarlo. Pero lo vamos a dejar acá. Pinceles, bibliotecas, canales, eso más orientado a la fotografía, carácter, color, composición de capas, degradado ya vimos. Estilos, lo vimos en Illustrator, lo podemos ver igual, son como diferentes. A la capa puedo seleccionar estilos ya predefinidos y aplica al objeto completo. Si hubiese elegido una capa que sea completa, iba a aplicar seguramente perdón, toda esa textura a la capa. Fíjense todo lo que hizo acá para generar este objeto. Entonces, al elegir un estilo, aplicó algo, aplicó todos los efectos necesarios para convertir en ese estilo. Histogramas, historias, niveles. Eso lo vamos a ver en la clase siguiente cuando trabajemos con una fotografía completa. Motivos, muestra. Motivos también lo vimos lo vimos en Illustrator, que el motivo era cuando generábamos un objeto y ese objeto después termina siendo como un relleno y puedo aplicar ese relleno como quiera, y tengo muchas opciones más.
Entonces ahí quedaría un señor parado frente a un fondo floral. Okay. Motivos, muestra, navegador, nota, origen, pinceles, propiedades, registros, trazados. Bien. Trazado también algo le había mostrado en la clase pasada, que básicamente lo que tenemos acá es que podemos trabajar con un objeto vectorial que lo puedo convertir o en máscara o en selección. Ahora voy a mostrar a qué me refiero cuando hablamos de máscara. Selección ya lo vimos. Máscara, vamos a quitar esta. Una máscara, a ver, quitamos este y quitamos este. Hace exactamente lo mismo que si tuviera una selección. Nada más que, si recuerdan hoy, cuando tenía el objeto principal, fui borrando lo que no iba a ocupar de la imagen. Pero esa información al borrar se pierde. Entonces, lo que uno puede utilizar es una máscara. Voy a duplicar esta cámara. Vamos a ver. No. A esta capa voy a aplicar y vamos a las herramientas de acá abajo ahora, que vamos a empezar por las más fáciles. Una es eliminar, la otra es crear, la otra es crear una carpeta nueva, y ahí vamos a trabajar con estas tres opciones de acá. Vamos con la del medio, que es máscara. La opción de máscara, van a ver que en la capa me genera como un objeto asociado, hay un candadito, un eslabón, y un panel blanco, una capa blanca. Es blanca porque todavía no comencé a trabajar. Cuando estoy en máscara, fíjense acá, en este costado donde están los cuadraditos de colores. Si vuelvo a la imagen normal, veo los colores que estaba utilizando. Pero cuando voy a trabajar en máscara, solo tengo en negro y blanco. Que en máscara, negro me va... ¿Dónde voy a sacar esto? Negro quita información, y si voy al blanco, me agrega información. Máscara, quita información. Estoy usando un pincel muy grande, muy lejos. Mucha imperfección. Y con el blanco voy a agregar información. Entonces ahora voy al detalle y voy a comenzar a agregar toda la información que me borré de más. Entonces, eso me va a permitir tener un corte de una imagen mucho más rápido. Y todo lo que es cabellos y demás, que es donde uno siempre necesita que haya transparencia. Ahora, como la imagen de fondo es la misma, no se va a notar la diferencia, digamos, pero eso me va a permitir, a ver acá, que de alguna manera con el panel de capas, perdón, con las máscaras, pueda tener el mismo resultado que antes, que hice una selección, pero no pierdo la información. Si deshabilito esta máscara, vuelve la imagen original. Entonces no pierdo en ningún momento información que cuando uno elimina, sí la pierde y no la puede recuperar más. En cambio, con las máscaras, puedo seguir utilizando esa imagen. Bien. Voy a mencionar lo de los paneles de acciones.
pasamos a texto después. Las acciones, si bien hay predefinidas, como por ejemplo aplicar una viñeta. Una acción es algo que se hace de forma mecánica, como por ejemplo tengo que convertir 10 imágenes en tono sepia, o hacer esta imagen en tono sepia. Y es un proceso mecánico de hacer paso 1, paso 2, paso 3. Hay miles de tutoriales en YouTube, de todos lados. Simplemente selecciono la acción, pongo play y va a aplicar todas las acciones necesarias para que la imagen se convierta en sepia. Un mapa de degradado, pongo play y me va a generar un mapa de degradado. Y lo otro es que yo puedo generar mis propias acciones. Acá tengo un botón de rec, de grabación. Pongo grabar. Voy a guardarlo con algún nombre en algún lugar. Acá me está grabando dentro del mapa de degradado. No es que me grabe toda la pantalla, sino que va a grabar cada vez que yo aplique algo a eso. Entonces, si aplico un filtro de desenfoque, y detengo, ese paso se va a agregar acá. Fíjese que el mapa de degradado se agregó al final. Entonces, voy a traer otra imagen. Y a esa imagen voy a seleccionar mapa de degradado, pongo play. Y no aplico el último. A ver, ¿por qué no aplicó? Bueno, no aplica, vaya a saber uno por qué. Lo importante es que vean que cumplí con los pasos. Está el desenfoque gaussiano acá como último ítem. Entonces puedo grabar toda una secuencia de acciones y después la puedo aplicar a cualquiera de las imágenes que necesite. Por acciones. Y acá estamos. Vamos cerrando estas y habilitamos esta. Entonces, habíamos dicho que acá abajo teníamos la opción de máscara, que es esta. Una opción que tiene que ver con equilibrar el color de la imagen, donde puedo aplicar degradé, motivos, brillos, contrastes, niveles, exposición, intensidad. Todo lo que tenga que ver con la imagen en sí misma. Donde entonces, si por ejemplo mi imagen tiene los niveles modificados o está subexpuesta, puedo trabajar acá con los niveles, media sombra y puntos de blanco. Yo puedo hacer el punto de blanco y eso me va a generar que los blancos sean más blancos. Si tuviese que, no sé, un papel escaneado, puedo hacer que todo lo que sea blanco, que se ve gris, termine siendo más blanco. Esos son como posibilidades por ahí más orientados a la manipulación de imagen. Yo lo vería más del lado de fotografía, sobre todo porque yo no manejo mucho los niveles. Puedo tocar para que vea que quede más o menos lindo, pero no voy a tener un control correcto seguramente de una manipulación de esa imagen. Vamos al que sí me interesa ver, que tiene que los efectos que se van a aplicar sobre una imagen. Y allí donde encontramos un montón. Vamos a agarrar algo que pueda. Voy a achicar un poco esto. Y a este objeto, por más que sea objeto inteligente, voy a quitar la superposición de imagen, voy a dejarlo normal.
puedo aplicar un montón de efectos, ¿sí? Este efecto me va a permitir, por ejemplo, un trazo. Puede ser más grande, más chico, el trazo puede ser interior, exterior, hacia el centro. El color, puedo cambiar el color del trazo. ¿Y qué es lo bueno de este objeto inteligente? De que si hago doble clic, voy a ir a modificar nuevamente el objeto original. Y cuando haga las modificaciones de ese objeto, lo voy a tener de vuelta con los efectos que haya aplicado acá en Photoshop. Efectos se pueden aplicar todos, se superponen uno con otro, no hay ningún problema con eso. Agregar biseles, sombras interior y exterior, resplandor interior y exterior. Un montón de efectos que les va a permitir a ustedes tener un mayor control sobre el efecto que aplican, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos efectos tienen un panel de configuración que uno va manipulando desde ese lugar y tratando de conseguir el mejor efecto posible de lo que uno busca, ¿no? Esto es un poco el panorama general de las herramientas, de los paneles utilizados. Ya la clase que viene vamos a hacer una aplicación, ya no tanto jugar con esto. Lo que quiero sí que ustedes es que vayan y jueguen un poco con esto, vayan y toqueteen Photoshop. Seguramente algunos ya están más familiarizados con esto, otros no. Entonces la idea es que puedan ir tocando, probando, viendo qué sale, qué problemas le puede traer, a ver si alguien dejó en el chat. Me hacen una pregunta que si trabajo con objetos inteligentes y el archivo pesa más, en realidad no va a cambiar el peso, no es que vaya a ser más pesado. Seguramente si tenés mucho objeto, va a ser pesado, pero no va a cambiar si eso fuesen píxeles y no un objeto inteligente. O sea, no va a haber mucha variación en ese sentido. Lo que sí hace que, bueno, vas a tener más posibilidad de edición. Profe, Eh, una consulta. ¿Sí? Con respecto al archivo inteligente, nosotros si por algún error se borra eh, el archivo de Illustrator, ¿qué pasa el archivo en Photoshop? No, ¿Sigue? nada. ¿Desaparece? Para cuando uno tiene que modificar de nuevo al origen o demás, si llegase a desaparecer ese archivo original, No, digamos. no pasa nada porque, mira, a ver, voy a compartir, dame un minuto que encuentre otra vez el botón. Acá. Voy a compartir toda la pantalla. Y vamos. Este objeto inteligente, si bien fue tomado de un lugar, acá te dice objeto inteligente, al hacer doble clic va a abrir esto. Acá arriba dice objeto inteligente vectorial. No te abre el archivo original del cual yo copié. Sigue conservando sus propiedades de... Es más, déjame ver si lo tengo, mira. Editable, digamos, profe. Claro, este era el archivo Editable. original, ¿no? Que lo que hice fue borrar algunas partes y este es el archivo original. Sigue el archivo original y tengo este archivo que ya está manipulado. Lo que hace es me abre otra instancia de ese objeto a la cual le puedo hacer lo que quiera, o inclusive, por ejemplo, si vos quisieras recuperar todo ese cambio que hice, lo único que haces es dentro de ese archivo que se llama objeto inteligente vectorial, y esto lo volvés a guardar. Entonces, cuando vas a Photoshop, va a quedar como lo que pegaste ahí. Incluso si quisiera agregar cosas, no sé, un objeto,
y se guarda ese archivo. Cuando se actualice en Photoshop, se va a actualizar con las modificaciones que hiciste, pero no modificaste el archivo original. ¿Qué es lo que pasa? Si vos mandás este archivo a imprenta o a otro colega que lo edite, él va a poder editar este vector sin ningún problema. Va a poder editar sin tener el archivo original. Simplemente hace doble clic acá y abre el archivo en Illustrator. Perfecto, profesor, entiendo. Vamos, alguien más que se anime y pregunte algo. Bien, ya está respondido, Julieta. Está respondido lo del tamaño. Danilo, bien. Bueno, ¿nadie tiene consultas? No sé si es porque se van a volver expertos en Photoshop o porque terminaron más mareados de lo que estaban antes. Yo sé que por ahí para muchos de los que están acá esto les resulta bastante básico, pero sin duda creo que el buen aprendizaje que tengan bien, de estas herramientas, perdón, me colgué porque me decía que no les dan algunas herramientas. Voy a cortar por la pregunta. Me cuentan de que por ahí no le dan algunas herramientas por problema de RAM. Justamente esa era la idea del primer práctico que hicimos, que ustedes se den cuenta por ahí el equipo que tienen y la exigencia que le van a dar. Contaba esto de los carteles hoy porque justo terminé de hacer un trabajo hace poco para una cartelería grande y mi máquina, yo trabajo básicamente en web y dispositivos y demás, entonces no tiene una capacidad de edición para un cartel de ruta. Yo tuve que trabajarlo a escala, porque si lo trabajaba a 5 metros por 4 metros, en un momento se planchaba la máquina, no había chance que funcione. Entonces uno tiene que conocer qué máquina tiene para ver cuánto le exige a la máquina para que responda. No todos tenemos una máquina muy potente, entonces Julieta me pregunta que desea una ventana emergente con el mensaje cuando intenta usar el 3D. La verdad que Photoshop tiene muchas aristas. Yo con respecto al 3D no sé nada de Photoshop, ni de 3D inclusive, que hay aplicaciones, diferentes software de 3D. Lo único que sé es que en Photoshop con 3D necesitas una placa de video potente, que probablemente pueda estar pasando eso, que el mensaje que te aparece tenga que ver con la placa de video. En todo caso, si me pasás la captura, podemos investigar a ver a qué se debe. Y decía esto que por ahí las herramientas básicas que vimos, que siempre rondan entre lo que es la selección, capas, pinceles, variación de los pinceles, el buen uso de eso es suficiente para tener un buen resultado en Photoshop dentro de lo que podemos llegar a necesitar nosotros como profesional del diseño de la arquitectura. Digo, no vamos a hacer un montaje súper espectacular, sino por ahí va a servir para poder... lo tenía ya preparado, pero lo vamos a ver la clase siguiente, donde por ejemplo vamos a funcionar... lo tengo abierto. Bueno, vamos a fusionar imágenes de una captura del Google Maps de un lugar de resistencia y vamos a poner un render y lo vamos a calzar en el mismo lugar. Entonces, busca la manera que coincidan las perspectivas, vamos a trabajar con paralaje, un par de cositas. Casi lo mismo que vimos hoy, pero en contexto. Así que bueno, si nadie tiene ninguna duda con respecto a lo que vieron hoy, la clase está terminada. Bueno. Veo sonrisas. Bueno, profes, gracias. Muy bien, gracias. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Hagan Gracias, pruebas, profe. pueden ir subiendo cosas si Gracias, quieren. profe, hasta luego. Así que viene, vamos a ver algo de lo que ustedes traigan también. Nos vemos. Gracias, profe. Adiós. Chao, Gracias, chao. profe, hasta luego. Profe, disculpe, ¿cuándo es la próxima entrega de TP?
Déjame terminar un calendario, pero la la entrega va a ser el 17. Bien, bueno, Bien. gracias, profe. Chao, hasta luego. ¿Y preentrega sería la semana que viene, profe? No, lo que les decía es que lo prueben ustedes. Ajá. Uy, escucho un retorno fuerte. No vamos a hacer preentrega, vamos a hacer la entrega más fuerte, pero sí lo voy a pedir que vayan practicando. Ah, bueno, está. Bien, Gracias. chao, hasta luego. ¿Y la consigna, profe? Sí, Bien, hasta luego. sí, te escucho. Gastón. Sí, no, le preguntaba si la consigna subía pronto. Por eso, ahora voy a subir como algunos ítems, pero la idea de esta parte es que hasta ahora no vimos nada concreto. La clase que viene recién vamos a ver algo real. Ahora estuvimos viendo herramientas sueltas y pincelando y escribiendo texto que no tiene mucho sentido. La clase que viene ya vamos a ver algo concreto y ahí sí vamos a trabajar en la entrega, perdón. Así que para ahora, si quieren ir probando y encontrándose con algunos problemas, hagan esos montajes, los que ustedes hacen, o traigan paneles, lo que sea, y ahí vemos qué inconvenientes tienen. Pero recién la clase que viene vamos a trabajar con algo concreto. Bueno, profe, gracias. No hay nada. Chao, hasta luego. Hasta luego, que tenga buen Chao. fin de. Igualmente.